Bueno, y hablando de eso, hablando de la política, hablando de los momentos políticos, de cómo se mueven, cómo se desarrollan las figuras políticas en Argentina. Hay algo que llama la atención porque ¿cómo te enterás vos que un político está haciendo algo o no lo está haciendo? Básicamente cuando lo cuenta, básicamente cuando lo comunica. Cuando eso pasa, vos estás informándote qué es lo que hace. Eh, Hay algunos que exageran y nada, es todo el tiempo solo lo mediático y es verso, viste, una foto, estoy en el baño, una foto, estoy acá, estoy allá. Y hay otros que tienen un esquema de comunicación de contar todo lo que hacen, las reuniones, las diferentes cosas. Y hay otros que deciden no comunicarlo y que, porque tienen una visión más territorial y dicen que la gente me vote más con el mano a mano. Pero en estos tiempos que corren, donde todo es WhatsApp, donde todos... yo estoy sin teléfono, perdí mi teléfono hace unos días. Y es muy difícil, ¿no? Te sentís fuera del mundo cuando pasa eso. Y lo mismo pasa con todo, digamos, la mayoría de la gente, en su totalidad, hoy la veo una muy dependiente de lo que pasa. Ahí es donde entra el marketing político. Te lo explicamos en este pequeño video, igual que encontramos en internet, y ya nos metemos de lleno con el tema. Imagínate una tecnología capaz de saber qué dicen las personas en todas las redes sociales y en todos los medios digitales. Esa tecnología ya la tenemos y gracias a ella podés saber cuántas personas están hablando sobre un tema, un político o una gestión de gobierno. Podés saber cómo perciben a un político o a su gestión. Podés saber cuáles son los principales conceptos positivos y negativos que las personas asocian a una gestión, a un tema o a un dirigente. Además, podés saber cuánto se viralizan las opiniones. También podés conocer la evolución en tiempo real de la percepción ciudadana y conocer la imagen de la gestión de gobierno y del político que tienen los ciudadanos. Podés saber cuáles son los puntos a favor, los puntos a reforzar y los aspectos negativos a morigerar en la imagen de una gestión o dirigente. ¿Cómo funciona nuestro sistema? Procesamos los datos en tiempo real utilizando Big Data. Utilizando robots en Internet, recolectamos los términos de búsqueda cada 2 minutos. Almacenamos los términos en bases de datos en Estados Unidos. A través de 10 servidores repartidos en el mundo, extraemos los datos cada 2 minutos. Nuestro sistema innovador de conocimiento de la percepción ciudadana permite leer en tiempo real lo que opinan las personas para generar las estrategias de comunicación o acción que permitan mejorar y mantener una buena percepción del político o de su gestión de gobierno. Comunicación política, marketing político, ese es un poco lo que pasa. Estuvimos estos días también chusmeando un poco las redes de los políticos de Río Negro, ¿no? Sobre todo de los 3 más fuertes que todo el tiempo están como en el debate, Soria, Bretinec y Martín Doñate. Los 3 tienen muy diferentes formas de ser y también diferentes formas de comportarse en las redes sociales. Eso llama la atención. Estamos en año electoral, pero todavía no empiezan la campaña con todo. Entonces vamos a ver cuáles son esas diferencias. Y lo vamos a hacer analizándolo con alguien que sabe, con Esteban Concia, que ya lo tenemos en comunicación vía Zoom. Esteban, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Buenas noches. Buenas noches, Esteban. Bueno, un poco queríamos charlar, porque se vienen las elecciones este año de medio término. Río Negro juega 2 bancas de diputado, y nada, las redes sociales han tenido mucha incidencia en los últimos años en la política en el mundo. Entonces un poco preguntarte eso y digamos, ¿qué es el marketing político para vos, digamos, como para arrancar? Sí, bueno, en principio nosotros diferenciamos marketing de comunicación política. Digamos, el marketing suele ser una cuestión bastante cerrada y instrumental, ¿no? Suponer que uno tira una idea, un mensaje y repercute en el otro tal como la hemos generado. Sin embargo, la cuestión es más compleja. Hoy las audiencias y la ciudadanía está notablemente informada, participa de diferentes formas del debate y precisamente la comunicación política
es una herramienta que trata de zanjar esa diferencia que muchas veces se da entre política y ciudadano, entre gobierno y electores, y construir mecanismos de comunicación que hoy en día no tienen que ver tanto con el mensaje en sí, con esa idea instrumental que comentaba, sino que tienen que ver con la capacidad que tengas de generar una conversación, un ida y vuelta, de generar que el otro, en este caso el ciudadano, se sienta contenido como parte de tu discurso y de tu propuesta. Y me parece que el marketing de alguna manera está bastante agotado como estrategia de acción política, y la comunicación política es una mirada un poco más integradora, entendiendo que básicamente acompaña y consolida un proceso de gestión o un proceso de propuesta, lo hace más colectivo, lo hace más ciudadano, y en todo caso, muy buenas políticas públicas sin una comunicación quizás terminan teniendo problemas, pero una gran comunicación, si no está articulada con una política pública en serio, también, digamos, tiende a fracasar. Entonces, bueno, un poco se trata de poner cada cosa en su lugar, pero entender la comunicación como un proceso que puede servir para acercar gobierno y ciudadanía. Claro. Y en ese sentido, las redes juegan un rol muy importante, digamos. Sí, todo genera tanto los mecanismos más analógicos, más tradicionales, más de cercanía, como los que tienen que ver con la tecnología. Yo creo que en un 50 y en un 50, o sea, mitad y mitad, ambos son súper válidos y deben funcionar en el marco de una misma estrategia. Está claro que en la sociedad táctil en la que vivimos, vos fíjate que miramos el celular entre 300 y 400 veces al día. Estamos cruzados por unos 2.000 a 3.000 impulsos publicitarios por mes. Con lo cual, si algo está claro, que uno podía identificar antes como que el trabajador o la clase obrera tenía una identidad muy clara y le iba constituyendo sus organizaciones, los estudiantes tenían otra. Hoy en día eso es mucho más complejo, hay muchos más segmentos, muchas más audiencias, hay nichos, y lo que de alguna manera permite la tecnología es tener la capacidad de segmentar y llegar a cada público, porque precisamente nosotros lo que hacemos en las redes es permanentemente dejar nuestras huellas digitales. Muchas veces les pasa o nos pasa que abrimos la lupa de Instagram y decís, uy, me está mostrando algo que pensé. Ni siquiera me está mostrando algo que dije. Ni siquiera me está mostrando algo que comenté. Algo que pensé que me gustaría, con lo que me gustaría vincularme. Y el algoritmo te lo reconoce. Porque te está escuchando, porque puso un micrófono en tu casa. No, precisamente porque la cantidad de interacciones que uno hace durante el día generan un perfil. Hoy las redes... Claro, eso es lo que se le llama la Big Data, ¿no? Que es recopilar datos de todos lados y segmentarlos en cada persona. Claro, digamos que hoy Google no es un motor de búsqueda, ni Facebook e Instagram son redes sociales. En realidad las dos son empresas de publicidad. Y lo que te venden a los usuarios, sea empresas, sea gobiernos, sea organizaciones de la sociedad intermedia, la posibilidad de, mediante mecanismos de publicidad, llegar a un segmento, llegar a un sector determinado, a la vieja usanza del trabajo territorial, ¿no? Donde la organización territorial reconocía que tal almacén o que tal vecino tenía tal perfil ideológico o que colaboraba mucho con la comunidad o poco, digamos, bueno, de alguna manera esto trasladado al entorno y al territorio digital tiene que ver con la capacidad de, básicamente de segmentar, pero también de construir un diálogo, ¿no? Yo no creo tanto en esto se le dice machine learning, o sea, el aprendizaje automático, que el mismo algoritmo te puede ir determinando tu capacidad de comunicación. Tiene que haber una interacción muy humana. Las redes son colaborativas, son de debate. Las publicaciones que más funcionan son las que tienen más comentarios. Claro. Les debe pasar a ustedes en su práctica, digamos, y más funcionan aún si tienen comentarios de comentarios. ¿Esto qué te indica? Que importa mucho la cantidad de seguidores, importa ser famoso, importa ser conocido. No, la red social hoy en 2021 están premiando buenos contenidos,
contenidos con creatividad y acordes al lenguaje de cada red, y además que generen conversación. Y ese es uno de los desafíos para la política, que no puede llegar y decir en el momento y de la forma que quiere su mensaje. Quizás en un momento de crisis sí, donde vos necesitas una cuestión mucho más de autoridad, ¿no? Pero en general, una buena práctica de comunicación política tiene que ver con una práctica que interprete la conversación pública y la surfee, o digamos, o se sube a esa ola y participe de esa conversación. Está de alguna manera caduco el mecanismo de una bajada de línea formal, donde hoy ya no genera interacción, digamos. Entonces, quien logra generar interacción, quien no construye en envase totalmente cerrado, sino va a preguntarle, va a construir algún diálogo con la ciudadanía, suele tener bastante respuesta y suele crecer en las redes sociales. Dijiste algo que me llamó la atención, que es el lenguaje de cada red. Un poco eso, contanos, porque a veces uno piensa que es todo lo mismo y, no sé, ponerle las tres que acá más se siguen. Acá por ahí te cuento un poco la realidad de mi percepción acá en el interior, ¿no? O por lo menos en Bariloche, que es lo que pasa. Acá Facebook, a morir, es una red donde hay debate político, donde todos, la ciudadanía en general y la clase política también está muy atenta a lo que pasa localmente en Facebook. Instagram es quizás más para mostrar, es como si fuera una vidriera, y a Twitter no se le da mucha cosa, salvo el político que quiere posicionarse y que lo vean desde las grandes estructuras, ¿viste? No tanto hacia la gente, sino es más hacia arriba. Esta es como la percepción que yo tengo de esas tres redes tradicionales hoy. No sé, Sí, yo cómo creo es. Hay una regla general en eso. Hay una regla que se aplica en toda la Argentina. En principio, convengamos que las redes sociales tienen un encendido de un 35% durante todo el día. Pierden nomás con el cable entre las 8 y las 10 de la noche, que pierden contra los canales de cable que llegan casi a un 40%. La radio se sostiene a la mañana con un 17%, pero el encendido, entre comillas, de redes sociales es de arriba del 30% durante todo el día. De ese 30% de argentinos y argentinas que están permanentemente conectados a redes, el 70% prácticamente busca información, con lo cual no son solo un área de entretenimiento, sino son un área de información y de debate, como bien vos decís. Dentro de las redes, cada una es un ecosistema totalmente distinto y hay que trabajarlo con ese propio lenguaje. El gran error de publicar lo mismo en todas las redes es una mala praxis digital tremenda. Hay que interpretar qué lenguaje funciona en cada una y a partir de ahí construir contenidos. Eso es una cuestión básica y estratégica. Y si bien está claro que Facebook es el padrón más grande de la Argentina, vos fijate que el padrón electoral, no tengo el número exacto de ahora, pero está alrededor de 34 millones de personas. Bueno, Facebook está en 35 millones de cuentas activas. Es decir, 35 millones de cuentas que al menos una vez al mes se conectan, porque el criterio de usuario activo en la red es al menos una vez al mes. Y si bien es cierto que es el padrón más extendido, que representa quizás el público, digamos, un cierto, entre comillas, sentido común, también es cierto que la capacidad de instalar temas no pasa por Facebook. Es decir, es contradictorio esto, ¿no? Pero lo que se mide en las redes es el alcance, la cantidad de usuarios, pero también el tiempo de uso. En ese sentido, por ejemplo, TikTok tiene muchísimo tiempo de uso, aunque tenga muy pocos usuarios en Bariloche o en Río Negro. El tiempo de uso de los que tienen TikTok es tal que genera, digamos, un vínculo importante con los usuarios. Y después la capacidad de instalar temas. Facebook no instala temas. Es muy difícil que vos en tu programa de televisión, desde tu canal en Bariloche o un colega tuyo, diga: hoy vi un video en Facebook y me pareció esto. En general va a decir algo de Twitter, algo de Instagram, algo de TikTok. Y después la cuestión etaria. O sea, las redes sociales son un activo generacional. Y hay un sub-30 que detesta prácticamente, entre comillas, estar en Facebook y que se está volcando a otras redes. Por eso 2021 tiene varios cambios
y uno es que por primera vez en muchos años las otras redes le ganan a Facebook si uno sumara tiempo de uso. Por supuesto que Facebook es la minoría número uno, ¿no? Pero digo, las otras redes sumadas suman más de un 50%, con lo cual es probable que uno tenga que definir en una estrategia una nave principal, que Facebook ahí tiene todos los números para hacer la número uno, pero tiene que tener después 4 o 5, porque se estila que en la Argentina cada persona tiene 6 redes sociales, con lo cual me parece que hay que tener una que puede ser Facebook, pero no descartar todo el otro plano de redes, incluso las nuevas experiencias, como te decía, TikTok, el streaming del audio, el podcast, todo eso, aunque es más minoritario, tiene la fuerza de capacidad de instalar un discurso, una idea. Una buena comunicación política, si bien las estrategias son distintas, pero se encaran de la misma manera en campaña que en gestión. Claro, bueno, acá se divide en 4 planos, te diría. Y está muy buena la pregunta. Y uno de los errores, así como es un gran error hacer el mismo contenido para cada red social, y parte de ese cierto narcisismo de pretender que con mi discurso voy a construir un imperio en cada lugar, eso no funciona. Tampoco funciona no entender los momentos. Está claro que hay una comunicación que tiene que ver con lo electoral, otra que tiene que ver con la comunicación gubernamental, que es esta idea de, ahí lo dice muy bien Mario Riorda, ¿no? Construir un mito de gobierno. No importa tanto informar de cada acción de gobierno, si hice 2 calles más o 2 calles menos, importa el mito de gobierno. ¿A qué me asocia mi gobierno? ¿A un gobierno austero? ¿A un gobierno popular? ¿A un gobierno que generó claves para un desarrollo ambiental sustentable? Es decir, un mito de gobierno. Eso es lo que hay que construir cuando precisamente se está en gestión. Y después la comunicación en crisis, como en la situación en la que estamos ahora, donde hay que definir un vocero fuerte, que hable con todo el mundo, que sea claro, que sea transparente, que admita, aunque quizás admita no es la palabra, que reconozca que una situación de crisis no es una situación ordinaria, sino que es una situación extraordinaria que requiere medidas. ¿Te parece bien que eso, en el caso, por ejemplo, del gobierno nacional, lo haga el propio presidente, como lo hizo durante mucho tiempo? Perfecto. Desde la comunicación. Perfecto. Yo creo que la comunicación de crisis de Alberto Fernández fue una comunicación de muy buena, muy buena. Incluso muchos en el micromundo de la comunicación tomaban los ejemplos de, bueno, no sé si has leído algo de Merkel, de Alemania, o de la primer mandataria de Nueva Zelanda como ejemplos. Viste que hay una cuestión en la Argentina siempre de mirar para afuera. De mirar el otro, sí. Y la verdad que la comunicación de Alberto Fernández fue perfecta, porque todos los tópicos de la comunicación en crisis los cubrió bien. Una fuerte referencia única, con pocos voceros, muy pocos voceros, y eso está bien en una situación de crisis. Se habló con todo el mundo. Radios pequeñas, grandes medios, medios más afines, medios no afines. Las medidas eran claras. Uno puede estar de acuerdo o no, que es otra cosa. Ahora, las medidas tenían eran claras y han sido claras en todo este proceso. Por supuesto que en toda una situación de más de un año hay desgastes, puede haber algún tipo de error, pero me parece que fue, en términos de una comunicación de crisis, lo de Alberto fue muy bueno. Esteban, te agradezco muchísimo por este tiempo, por habernos comentado todo esto, porque la verdad que es un mundo que acá por ahí todavía nos cuesta bastante manejar, más allá de que estamos en los medios de comunicación y demás. Entender la comunicación como una cosa más amplia, más abierta, cuesta bastante. Así que te vamos a estar llamando, ahora nos vamos a tomar el atrevimiento de estarte llamando cada tanto, sobre todo cuando entremos en campaña electoral, que va a ser interesante el análisis. No, bueno, gracias a ustedes y felicitaciones también por construir un medio regional que siempre tiene que ver con expresar situaciones y identidades de distintas zonas, y me parece muy, muy valedero. Así que bueno, gracias a ustedes y buen fin de semana. Dale, muchas gracias.
Bueno, el mundillo de la comunicación política,